Abrimos este último bloque ya con la presencia de Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Muchas gracias por haber venido aquí al estudio. Por favor, es un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, el escenario económico internacional presenta algunos nubarrones en el horizonte, como por ejemplo las presiones inflacionarias en Estados Unidos y la perspectiva de un endurecimiento en la política monetaria de la Reserva Federal antes de fin de año. ¿Cuál es, Jorge, el panorama que vos percibís? Bueno, tal como lo señalás, hay un aumento de la tasa de inflación en Estados Unidos que está en el orden de 5.3% anual, que para las pautas norteamericanas es muy elevado. Esto tiene que ver con el extraordinario gasto público que ha tenido Estados Unidos en el transcurso de la pandemia. Claro. Lo que hay que tener presente es que en ese año y medio, en el año y medio final del gobierno de Donald Trump, por acuerdo de los dos partidos en las dos cámaras del Congreso, se aumentó el gasto público en una cifra verdaderamente extraordinaria, de 5.4 billones de dólares. Esto lo sirvió como para mantener en actividad la economía norteamericana cuando se produjo el proceso de cierre de la actividad económica, sobre todo en el segundo trimestre del año 2020, Claro. hasta la mitad del tercer trimestre. Y esto lo que permitió es que se otorgara al público norteamericano en forma indistinta una cifra que puede estimarse en más de $1.500 mensuales en el transcurso de ese periodo donde la pandemia del coronavirus alcanzó su verdadero apogeo, ¿no? Y a eso se suma una política monetaria muy expansiva, ¿no?, de la Reserva Federal. Es una política monetaria expansiva que coincidió precisamente con este acuerdo del Congreso para aumentar el gasto público y de esa manera mantener en pie el funcionamiento de la economía estadounidense, cosa que lograron efectivamente. Mientras tanto, en la otra potencia global, hoy se está viviendo una crisis energética, Jorge. Es una crisis energética que está vinculada en parte a la pandemia del coronavirus, pero que no ha afectado al conjunto de la actividad económica de la República Popular, que este año, 2021, va a crecer por encima del 8, quizás 9% anual, lo que es una cifra de extraordinaria magnitud, teniendo en cuenta de que se trata de la segunda economía del mundo, con un producto bruto de 15.6 billones de dólares, que es el segundo del mundo después de Estados Unidos, ¿no? Claro, tal cual. Yami. Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hablando de estos dos gigantes, ¿cuál de los dos en este momento afecta más o tiene algún tipo de influencia respecto del futuro de la Argentina? Inequívocamente China. La razón de esto es la siguiente. China es la principal socia comercial en este momento de 144 países en el mundo, de los 192 representados en Naciones Unidas. Esto hace que, si bien es la segunda economía del mundo después de la de Estados Unidos, su participación en el crecimiento de la economía mundial es superior al norteamericano. Claro. Este año, la economía china es responsable en forma directa por el crecimiento más del 35% del crecimiento de la economía mundial, mientras que Estados Unidos, la primera economía del mundo, es responsable del solo el 15% del crecimiento de la economía mundial. Para la Argentina esto es una cuestión crucial, porque dentro de esos países en los cuales China es la principal socia comercial, están los países de América del Sur, sobre todo los grandes exportadores de agroalimentos, que son especialmente Brasil y la Argentina, aunque también es la misma situación para Uruguay y Paraguay, esto es para el conjunto del Mercosur. Ciertamente para el destino de la Argentina, para el futuro de las exportaciones argentinas, más del 65% de las exportaciones argentinas son exportaciones agroalimentarias, incluyendo las agroindustriales, por cierto. Y dentro de este total de las exportaciones agroalimentarias argentinas, el principal mercado inequívocamente es China y el Asia.
Jorge, precisamente, ¿no? Esta semana el precio de la soja se ubicó en su nivel más bajo desde diciembre del año pasado y se lo vinculó a esto con una menor demanda de China. ¿Qué esperás? ¿Crees que puede Pero es seguir bajando una el precio? disminución dentro de un ciclo ascendente. Por eso, no lo ves como algo que se pueda No, profundizar. en absoluto. Lo que está en marcha en el mundo es un nuevo superciclo de los commodities. En el sentido Una buena noticia para la Argentina. Pero entonces. es una extraordinaria noticia para la Argentina y para todos los países agroexportadores y en general exportadores de materias primas del mundo, especialmente los de América Latina y sobre todo los de América del Sur. ¿Y por qué se da este fenómeno del superciclo que Por la comentás? irrupción de la demanda china y en general asiática en el mercado mundial, que ha elevado el precio de los commodities, todos ellos al mismo tiempo, desde los commodities agrícolas hasta los minerales, partiendo y atravesando también el precio del petróleo, que ha superado los $70 el barril y que se aproxima, se orienta hacia lograr nuevamente los $100 el barril. En Brasil igual no están viendo los inversores esta situación con gran optimismo, ¿no? En septiembre, Brasil tuvo un septiembre muy malo, con una caída fuerte de su moneda, el real, y del principal índice bursátil. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Bueno, ante todo lo que sucede en Brasil es un fenómeno de acentuación de la puja política, en el sentido de que hay elecciones presidenciales en Brasil el año que viene y claramente ya están definidas las dos candidaturas, que son por un lado la del presidente Jair Bolsonaro y por el otro el candidato que va a presentar su candidatura inexorablemente es Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. De modo que ya existe una extraordinaria polarización y esto provoca una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre que se deriva no solo de la posibilidad de un triunfo de Lula da Silva y por lo tanto del Partido de los Trabajadores de la izquierda brasileña, sino también por las características que tiene la personalidad política del presidente Jair Bolsonaro, que es un creador de incertidumbre nato, digamos. Si te digo Mercosur hoy, ¿qué me decís? Lo que digo para el Mercosur es que 3 de los 4 países que integran el Mercosur han iniciado un proceso irreversible, acelerado, de apertura de sus respectivas economías y por lo tanto esto significa para el Mercosur una disminución del arancel externo común hacia terceros países y al mismo tiempo un dato estratégico fundamental, el hecho de que Uruguay ya ha comenzado las negociaciones para establecer una zona de libre comercio con Uruguay. Estos 3 de los 4 países son Brasil, Uruguay y Paraguay. Quiere decir que el que resta, el que está aislado a este proceso de reformulación del Mercosur, es la Argentina. Nos quedan 40 segundos. ¿Hay un riesgo de ruptura del Mercosur a partir de esto que mencionás? No, yo no creo que haya posibilidad alguna de ruptura en el Mercosur, en el sentido de que el Mercosur en términos económicos es esencialmente Brasil. Brasil es el 74% del Producto Bruto Regional. Allí donde va Brasil va el Mercosur, también la Argentina. Lo que pasa es que la Argentina tiene ciertas preocupaciones, sobre todo por el lado de su industria, en el sentido de mantener ciertos elementos de cautela frente a cualquier proceso de apertura. A esto hay que sumarle el notoria crisis política que experimenta el país. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis de Jorge Castro sobre la situación y las perspectivas de la economía internacional. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.